y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Nuestro tema lleva por título La permanencia en Cristo. Siempre hacemos énfasis en la necesidad de aceptar al Señor Jesús, de recibirle, de hacer un pacto con Él de salvación. Y es muy clara la palabra de Dios cuando dice: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios quiere que las almas conozcan su verdad. Él quiere que hagamos pacto de salvación con Él. Y Él dice que si le aceptamos a Él como Dios, Él nos aceptará a nosotros como sus hijos. Podemos leer en 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 16, 17 y 18. Y dice así: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Tal como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no os contaminéis, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que Dios está dispuesto a recibirnos como hijos e hijas muy amados, siempre que nosotros hagamos ese pacto de consagrar nuestra vida, nuestro templo a Dios, porque Él no comparte el espacio con los ídolos. Él no comparte nuestra vida. Si no está bajo el control de Él, Él no la comparte, el vivir en nosotros, con aquellos que dedican su vida a servir a otro Señor, a otro amo que les rige. Y si no somos de Cristo, ¿de quién somos? Cristo dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, o somos del Señor o somos de otro poder. O servimos al Todopoderoso o servimos al príncipe de este mundo, el poder que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso es tan importante tomar esa decisión de hacer un pacto con Dios. Y al hacer ese pacto, Él nos reconoce como hijos suyos. Por eso dice el texto que fue nuestra lectura bíblica en 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos reconoce, porque tampoco lo conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que sí es importante consagrar nuestra vida a Él, ponernos bajo el control del Espíritu Santo, recibir al Señor como Salvador y como amo de nuestra vida y hacer ese pacto con Él. Te acepto por mi Dios y mi Padre. Y Dios dice, y yo te recibo como a hijo. Nos adopta. Así dice el apóstol San Pablo en Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice allí en el versículo 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿somos qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido, versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ab, en hebreo y en arameo, que son los idiomas que hablaba el Señor Jesús, quiere decir padre, Ab, pero Abba es el diminutivo. Literalmente, Abba quiere decir papito. Así le podemos llamar a nuestro Dios, papacito, porque Él nos adopta como sus hijos. Y por ese espíritu que Él nos ha dado, si hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, porque nos sentimos hijos como si fuéramos hijos reales. Abba, papito, papacito, Padre nuestro. Qué bonito se siente, ¿verdad? Sobre todo aquel que no tuvo el privilegio de ser criado en su propio hogar. ¿Cuántos niños se crían sin sus padres naturales? A veces los padres pierden a sus hijos por distintos factores. Hace unas semanas atrás, pues me pidieron que visite a una persona cuyos hijos le habían sido quitados. 2 varoncitos. Y lo quitaron pues porque tanto el papá como la mamá de los niños hacían droga. Y el Departamento de Defensa de los Niños pues vio que no era saludable tener esos niños en el hogar de padres que estaban abusando de sustancias y los quitaron. Le dieron oportunidad a la mamá para que ella se restableciera. Los pusieron en foster care. Pero fueron pasando los meses y por más que la mamá, el papá ya no estaba con ellos, entró en programas de rehabilitación, siempre volvía a caer en la dependencia de la droga. Y finalmente el juez determinó quitarles definitivamente a los 2 niños. Ahora la madre quisiera tenerlos de regreso, pero fue demasiado tarde. Ya fueron dados a adopción y ya una nueva familia
los adoptó. Pero esos niños por un tiempo pasaron de hogar en hogar, de hogar en hogar, y no tenían un hogar que ellos pudieran llamar a alguien: este es mi papá, esta es mi mamá. Después de estar unos meses en un hogar y acostumbrarse a ese papá y esa mamá, cuando comenzaban a decirle papá y mamá, los sacaban y los ponían en otro hogar. Y así el drama y la tristeza fue por varios años, hasta que finalmente, como no hubo manera de devolverles los niños a los padres biológicos, fueron dados en adopción. Qué bonito se siente cuando finalmente el juez otorga esos niños a una familia de la cual ya no van a tener que salir más nunca, porque han sido adoptados. Yo entiendo el dolor de la madre, pero también entiendo el dolor de los niños. Imagínense que los niños estén ya años con una nueva familia y después los vuelvan a quitar para devolvérselos a la madre, porque ahora la mamá pues logró poner su vida en regla y ahora reclama a sus hijos. No hubiera sido justo para los niños adaptarse a una nueva familia, llegar a querer a ese papá y a esa mamá como si fueran sus propios padres, y los niños no entienden, ¿verdad? Ellos ven que tienen un papá y una mamá y para ellos esos son sus padres. Y los padres los quieren como sus hijos. ¿Se imaginan si se los vuelven a arrancar otra vez? Entonces, aquí dice que cuando Dios nos recibe, no nos recibe por un tiempito. No dice te acepto como hijo, pero nomás por un tiempo. Vamos a ver cómo te portas. Y si tú te portas mal, ya no te voy a tener como hijo. A veces nosotros pensamos que Dios es así, que si nosotros somos buenos, Dios nos tiene como hijos. Pero si nosotros nos rebelamos y desobedecemos, Dios dice, ya no te quiero más como hijo, vete para afuera. Y aunque no lo decimos con esas palabras, eso es lo que muchas veces sentimos. Yo pequé, yo me aparté del camino del Señor, ya Dios no me reconoce más como hijo. ¿Ustedes creen que así es como Dios nos trata? Si Él nos ha recibido como hijos, ¿será que Dios nos echa afuera y nos dice, ya no tienes derecho a ser mi hijo? Es cierto que leímos que Dios dice, yo los voy a recibir. Yo seré vuestro padre y vosotros seréis mis hijos e hijas. Por eso Él dice, apartaos de los ídolos. No pueden tener dos amos, dos dioses. Si tú me aceptas a mí como Dios, tienes que dejar a los demás. Dios reclama exclusividad, pero una vez que nosotros hacemos un pacto con Él, no es para estar volviéndonos atrás a cada rato. Por eso es tan importante el pacto que se hace con Dios. A veces decimos, bueno, yo acepto al Señor, pero no quiero compromiso. ¿Cuántas personas no pasan a un llamado? Sienten que Dios los está llamando, se sienten bonito que los perdonen, saber que el Señor les perdona sus pecados. Pero no quieren compromiso. Yo no quiero bautizarme, yo no quiero ser parte de esto, nomás quiero que Dios me perdone. No funciona de esa manera. Dios quiere recibirnos como hijos,
por adopción. Él quiere que se firmen papeles definitivos de adopción. Y eso no es por un momentito, eso no es por un tiempito, eso es algo definitivo. No se puede volver atrás una adopción. Ustedes saben que legalmente no se puede. Fíjense, un compromiso, un contrato de matrimonio se puede romper. Si ambos están de acuerdo, van ante el juez y el juez lo separa y rompe el compromiso. Eso es humanamente hablando. Yo no estoy hablando del plan de Dios, porque en el plan de Dios tampoco fue así, ¿verdad? El que nos hizo al principio nos unió a nuestros primeros padres y dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, el plan de Dios no es que haya separación, pero si en el matrimonio los hombres han hecho esto, todavía legalmente no se puede echar atrás una adopción. ¿Ustedes sabían que si tú adoptas a una persona, tiene todos los derechos como hijo legítimo? Tú no puedes decir: ahora llegó a los 21 años, ahora está por su cuenta. Sí, es mayor de edad, pero todavía legalmente sigue siendo hijo de esa familia, aunque no haya nacido en ese hogar, aunque no traiga los genes de esos padres. Ante la ley, ellos son sus padres. Y si algo pasa y falta el papá, la mamá, y hay herencia que pasar a los hijos, el hijo adoptivo tiene los mismos derechos que los hijos naturales. Y no lo pueden hacer a un lado. No pueden los hijos naturales, los del matrimonio, que nacieron de ellos, decir: no, este hermano es adoptivo, a este no le vamos a dar nada. La ley no lo permite. ¿Por qué? Porque la adopción es un documento legal que permanece para siempre y no hay ruptura. Por eso es tan solemne una adopción. Porque eso no es: me conviene, lo voy a criar al niño mientras yo pueda. Y cuando no puedo, no. La única manera que se rompe una adopción, la única, es si los padres adoptivos hacen lo mismo que los padres naturales. Abandonan, maltratan o no cumplen con los deberes de padre. Ahí sí se los quitan. Y ahí sí dejan de ser los padres legítimos. Pero eso le pasa a un padre natural. Eso le pasa a un matrimonio que tengan hijos propios. Y uno dice: pero los padres naturales siempre van a ser los padres biológicos. Pero legalmente, una vez que un niño, un jovencito es adoptado por una nueva familia, no hay marcha atrás. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto? Porque nuestro tema hoy es permanecer en Cristo. Nosotros siempre hablamos de aceptar al Señor, de recibirle, de hacer un pacto con Él de salvación. Pero a veces no entendemos que cuando hacemos un pacto con Dios, es un pacto de adopción, que no hay vuelta atrás. Tú me dices: ¿cómo que no hay vuelta atrás? Bueno, no de parte de Dios. Dios no te echa fuera, ni siquiera cuando tú te portas mal. Tú sigues siendo su hijo. Tú dices: pastor, ¿usted está seguro de eso? Porque a mí me han enseñado que si yo desobedezco a Dios, ya yo no soy un hijo de Dios. ¿Tú crees que puede ser así?
Eso es lo que vamos a estudiar en esta hora. La permanencia en Cristo. Esa unión que se forma cuando uno acepta al Señor no es una unión inestable que hoy somos y mañana no somos. Yo sé que algunos pueden estar pensando, bueno, pastor, pero entonces ¿usted cree que una vez salvo siempre salvo? No, yo no creo eso. Hay iglesias que enseñan que si tú aceptas al Señor una sola vez en tu vida, ya tú eres salvo. Y no importa cómo vivas, ni lo que hagas, ni tus decisiones, ya tú eres un hijo de Dios y vas a ser salvo porque Él ya te salvó y no puedes perderte. No importa lo que hagas. Yo no creo esto y tengo las razones para no creerlo porque está muy claro en la palabra de Dios que uno se puede volver atrás. ¿Por qué? Porque Dios respeta la decisión de cada uno. Y si yo no quiero servirle al Señor, Dios no me obliga. Yo estoy hablando ahora de nuestra unión con el Señor mientras nosotros queremos ser hijos suyos. Hay dos tipos de pecados. Y cuando nosotros no hacemos diferencia entre un tipo de pecado y el otro, caemos en la suposición de que cada vez que yo peco, estoy separado de Cristo. Y que cuando me arrepiento, confieso mi pecado, pido perdón, el Señor entonces me restaura para que otra vez sea hijo. Pero si vuelvo a pecar, me echa para afuera. Y si vuelvo a arrepentirme, entonces vuelvo a ser hijo de Él. Yo no encuentro ese tipo de relación enseñado en la palabra de Dios. Hay 3 ilustraciones que usa la Biblia para referirse a la unión entre Cristo y su pueblo, su iglesia. 3 ilustraciones de la vida común que nosotros podemos entender. No sé si hoy vamos a alcanzar a ver las 3, pero por lo menos vamos a ver una segunda. Vimos la primera, ser adoptados como hijos. Esa es la primera relación de la cual Dios habla. Y antes de pasar a la segunda relación, son ilustraciones, la relación es una sola, pero son 3 ilustraciones que Dios nos da en su palabra para mostrarnos que cuando nos unimos a Él, somos suyos para siempre. ¿No es bonito pensar así? ¿No es bonito saber que aun cuando nosotros cometemos errores, el Señor no nos rechaza? En un ratito voy a explicar los 2 tipos de pecados que hay, porque hay un tipo de pecado que ese sí nos separa de Cristo y rompe el contrato. Pero no los pecados que podemos cometer después de haber sido bautizados y pensar que esos pecados nos separan de ser hijos de Dios. Eso lo vamos a ver en un momento, pero déjenme terminar la ilustración del Hijo. El Señor Jesús contó una historia para que entendamos que aún el Hijo que se aparta de su Padre no es rechazado cuando decide regresar. Y en realidad, Dios nunca lo rechaza. El apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos,
en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, dice el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, y Él es el Señor, yo no te desampararé, ni te dejaré. ¿Cómo dice el Señor? No te voy a dejar desamparado, no te voy a abandonar. Incluso el profeta Isaías dice, ¿se olvidará la madre del hijo que tuvo en sus entrañas? Pues aun si la madre se olvidare del hijo que llevó en su vientre, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Hace más bien un contraste. Los padres en esta tierra, aun siendo una madre que llevó a su hijo en su vientre con esa unión estrecha, que le dio su vida, que le dio su sangre, que le dio el existir, esa madre nos puede fallar. Pero Dios no nos va a fallar. No te desampararé, dice el Señor. Yo nunca te dejaré. Qué bonito es sentirse aceptado de esa manera por el Señor. La ilustración que Jesús contó está en San Lucas, en el capítulo 15, y ustedes la conocen muy bien porque es una historia muy conocida, posiblemente una de las historias más conocidas de todas las que contó el Señor Jesús, porque Él contaba muchas historias. Y las historias se recuerdan mejor que las enseñanzas teológicas, que la doctrina. Cuando nos cuentan una historia, nos acordamos de la historia. A veces cuando nos enseñan algo se nos olvida, pero cuando es una historia es más fácil de recordarla, ¿verdad? Por eso Jesús hablaba en parábolas, hablaba en ilustraciones, contaba historia. Él contó una cantidad de historias, algunas reales, otras imaginarias, parábolas. En este caso, no sabemos si la historia es real, basada en algo que realmente sucedió, o es una historia que Jesús contó para ilustrar el amor de Dios para con sus hijos. Pero esa historia se conoce como la parábola del hijo pródigo. Y ustedes la conocen, por eso digo que es muy conocida. No la vamos a estudiar hoy, solamente estoy haciendo referencia. Por cierto, en San Lucas capítulo 15 hay 3 historias que Jesús contó sobre cosas perdidas. Cosas perdidas. 3 historias. La primera es la historia de la oveja perdida. Así se llama, parábola de la oveja perdida. La segunda, esa está del versículo 1 hasta el 7. Y termina diciendo, de cierto os digo que habrá más gozo en el cielo, versículo 7, por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y ahí ustedes recuerdan la historia, un pastor tenía 100 ovejas, pero un día contándolas todas, le faltaba una y dejó las 99 en el redil y se fue a buscar la ovejita que se había perdido. Y cuando la halló, la recogió en sus brazos y la trajo de vuelta al redil. Esa es la parábola de la oveja perdida. La segunda historia es la parábola de la moneda perdida. Esa está en el versículo 8 y 9. Dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma,
no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Bueno, un dracma era una moneda de cierto valor. Se pagaba un dracma por el salario de un día de un peón. Los peones recibían un dracma de pago. Así que no eran 10 centavos, ni era un penny, ni era un quarter. Era un dracma, más que lo que fuera una moneda de $1 hoy en día. Podríamos llamarle una moneda de $1 de oro, ¿verdad? ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a todas sus amigas y a las vecinas y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que la primera historia era sobre una oveja perdida. La segunda es sobre una moneda que se había perdido. Y la tercera es sobre un hijo que se perdió. Repito, no voy a contar la historia, pero ustedes la conocen. Un padre tenía 2 hijos. Gracias. Un padre tenía 2 hijos. Dice allí en el versículo 11. También les contó esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Salió de la casa de su padre a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y ustedes conocen el resto de la historia. El muchacho lo perdió todo. Ahora, el padre no estaba en la obligación de darle la parte de su herencia. La herencia se da cuando uno se muere. Puede dejar un testamento, pero no se entrega la herencia cuando todavía el padre vive, ¿verdad? Quiere decir que este padre fue muy generoso, fue muy bueno con este hijo. Más de lo que tenía que ser. Es más, un padre no está obligado ni siquiera a darle nada de herencia a su hijo. Pero en ese caso tenía 2 hijos, partió la herencia por la mitad, pero al hijo menor le dio todo lo que a él le correspondía por adelantado. Por adelantado. Pero el joven lo desperdició todo. Y cuando ya no tenía ni qué comer, decidió volver a su padre. Y se aprendió una confesión que le iba a hacer a su padre, porque ya cuando los amigos lo dejaron, porque mientras uno tiene dinero hay amigos, ¿verdad? Pero cuando ya estás sin nada, hasta los amigos te abandonan. Ahí se ve quiénes realmente son amigos. Hay muchos que se llaman amigos, pero cuando ya no tenemos, ahí se ve quién realmente, y son muy pocos. Si es que tienes la dicha de tener algún amigo que todavía es tu amigo cuando lo perdiste todo, ¿verdad? Este no tenía ni uno. Todos los amigos eran falsos. Y se tuvo que ir a cuidar puercos. Y estando cuidando los puercos, se puso a pensar: en la casa de mi padre, los peones, los trabajadores, a lo menos tienen un buen lugar donde dormir y tienen buena comida. Y yo aquí, muriéndome de hambre, durmiendo entre los puercos. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado
tu hijo. Te ruego que me des trabajo como un siervo, como un peón, uno de tus trabajadores, porque ya lo que a mí me tocaba como hijo ya me lo gasté. Pero por lo menos dame trabajo, papá, para tener dónde vivir y tener con qué comer. Y así decidió. Y dice el versículo 20, y levantándose, Lucas 15, 20, vino a su padre. Pero aquí viene la parte que quiero enfatizar de esta historia conocida. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se conmovió y salió corriendo a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano. Este es el anillo de autoridad como hijo. Y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En esta historia encontramos la interrupción más bonita de toda la Biblia. El hijo había dicho: me levantaré, iré a mi padre, le diré. Y se había aprendido de memoria lo que le iba a decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser siquiera llamado hijo tuyo. Pero hazme como uno de tus peones, de tus jornaleros. Pero cuando comenzó su confesión aprendida, el padre lo interrumpió. No le dejó terminar. Lo abrazó, lo besó y dio órdenes. Traigan el mejor vestido para ponérselo. Yo les hago a ustedes la pregunta: ¿cuándo perdonó el padre a ese hijo? ¿Cuando el hijo le confesó y le pidió perdón? ¿Cómo dice la historia? Viéndolo desde lejos, él salió a su encuentro y se echó a su cuello y lo abrazó y lo besó. ¿Cuándo lo perdonó? Todavía el hijo no había abierto la boca. Todavía no había dicho: estoy arrepentido. Perdóname, he pecado contra ti. Mucho antes de que él siquiera diera su confesión, el padre ya lo había perdonado. Es decir, Dios nos perdona aún a pesar de que nosotros nos apartemos. Aún a pesar de que nosotros le juguemos feo a aquel que nos aceptó como sus hijos. Aún cuando estamos lejos, el Padre ya. Por eso Jesús contó esa historia, para que entendamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos ¿qué? Herederos. Es decir, el Padre no nos deshereda. A pesar de que le dio la herencia de antemano y él se la malgastó, el Padre volvió a recibirlo en la casa, no como peón, no como trabajador, no como jornalero, sino como hijo. Por eso le puso el anillo de la familia que mostraba que él tenía todos los derechos como hijo de la familia. Si Dios nos perdona a nosotros de esa manera, porque el Padre no lo perdonó cuando él confesó. A veces nosotros creemos que Dios nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos.
Y cuando nosotros confesamos, ahí sí Dios nos perdona, pero si yo no me arrepiento, Dios no me puede perdonar. ¿Así pensamos de Dios? Y si nosotros, como padres, que tenemos un hijo que anda mal, lo amamos y lo seguimos amando a pesar de que esté lejos de nosotros, ¿cómo vamos a decir que Dios, que es mucho más santo y bueno que nosotros, solo nos perdona si yo me arrepiento? Cuando la historia que Jesús contó dice que ya hacía tiempo que lo había perdonado, es más, desde el día que se fue, ya el Padre lo había perdonado. Elena de White dice que el Padre salía todos los días a la puerta a ver si venía. ¿Por qué creen que fue casualidad que cuando lo vio venir de lejos salió a su encuentro? No, es que todos los días salía a ver cuándo viene ese hijo que se ha ido lejos. Ese es el amor que Dios nos tiene. Él no nos rechaza. Nosotros podemos rechazarlo a Él e irnos lejos. Pero si Él es nuestro Padre, Él nunca nos desampara, jamás nos abandona. Tú dices, pastor, entonces el concepto que nosotros nos han enseñado del perdón y la confesión está mal. Por favor, entiendan. Yo no estoy diciendo que no hay que pedir perdón. Yo no estoy diciendo que no hay que confesar. Pero a veces nosotros pensamos que es mi arrepentimiento el que me gana el derecho del perdón. Pensamos que es mi confesión el que hace posible que Dios me perdone a mí. La Biblia dice que Dios nos perdonó cuando todavía éramos enemigos. Siendo enemigos, fuimos perdonados. Nada habíamos hecho para merecer ese perdón, pero ya Cristo había muerto por nosotros. Entonces, el amor de Dios es tan grande que Él nos perdona aún mucho antes que nosotros le pidamos perdón. Y eso hace más necesario el arrepentimiento y la confesión, porque sería algo muy feo que con un amor tan grande nosotros seamos indiferentes a ese amor. A veces pensamos en el pecado solo como una transgresión a la ley y nos olvidamos que el pecado también es una relación rota. Es una relación rota. Entonces, si bien el Padre nos perdona, cuando yo regreso, lo menos que puedo hacer es restaurar esa relación que se rompió. Más estoy obligado a confesar, más estoy obligado a arrepentirme, no para ganarme el perdón, sino porque Él me perdonó. ¿Cómo sería yo tan despreciable? ¿Y cómo sería yo tan que no me importa si he roto un corazón? Y sin embargo así Dios me perdona. ¿Cómo no voy a pedirle perdón por lo que yo he hecho? Es decir, el perdón de Dios hace más necesario la confesión y el arrepentimiento. Pero volviendo a nuestra historia, Dios nos perdona aún antes de que pidamos perdón. Somos sus hijos, no importa lo que hagamos. Tú me dices, pero pastor, eso es grave hablar de esa manera porque usted está dando la impresión de que no importa lo que hagamos, total, somos hijos de Dios. Yo no estoy diciendo eso y repito, no estoy diciendo que una vez salvo
somos salvos. Podemos perder la salvación, porque el día cuando yo no tengo más a Cristo, ya no tengo la salvación, porque la salvación es tener a Cristo. Y si yo no tengo a Cristo en mi vida, les puedo leer más de un versículo, no lo voy a hacer. Nomás uno les voy a recordar esta mañana para confirmar el hecho de que en verdad podemos perder la salvación. Dice el apóstol Pedro, escribiendo en su segunda epístola en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a comer su propio vómito y la puerquita lavada a revolcarse otra vez en el cieno. Es decir, si yo que conozco al Señor me he apartado de las contaminaciones de este mundo por el gran amor y misericordia y el poder del Señor, y le doy la espalda a todo eso y quiero volver allá donde yo estaba, mi postrer estado viene a ser peor que antes, porque a lo menos cuando no conocía al Señor existía la esperanza de que si un día lo conociera lo pudiera aceptar. Pero si ya lo conozco y ya lo acepté y me volví atrás y no quiero saber más nada, es más difícil. No es que es imposible, pero es mucho más difícil que una persona que estuvo en el camino del Señor regrese. Porque si el amor con que el Señor lo ama no lo mantiene dentro del hogar, entonces ¿qué lo va a traer? Por eso es que es duro. Un cristiano que se vuelve atrás y dice, ya no quiero saber más del Señor. Ah, sí, yo acepté al Señor, pero ya no más. Ya no es mi Dios, ya no es mi Padre. Yo no quiero saber nada con Él. Eso se llama pecado de apostasía. Pecado de abandono. Cuando yo abandono al Señor. Y ese pecado también la Biblia le llama pecado de muerte. Vean la diferencia. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 5. Allí 2 hojas más adelante donde tenemos abierto. Primera de Juan, capítulo 5. Dice el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cómo es eso? ¿Qué no es la paga del pecado la muerte? Entonces, ¿hay pecaditos más chicos y hay pecaditos más grandes? Pecado es pecado, dices. Pero ahí dice que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que hay 2 tipos de pecado? Ahora lo estamos viendo.
¿Y cómo explicamos esto? Si todo pecado, dice allí, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que es de muerte y hay pecado que no es de muerte. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte? ¿No es todo pecado que lleva a la muerte? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, ¿cuál es el pecado que no es de muerte? Ah, mis hermanos, cuando yo reconozco que he hecho mal y vengo dolido en mi corazón y digo, Señor, no me apartes de tu presencia. Señor, no me cortes de tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. Ese pecado no es de muerte porque puede ser perdonado, pero el pecado de muerte es el que la persona no quiere el perdón. Hay mucho que podemos hablar de esto. Y ese es un tema por sí solo, los dos tipos de pecado. No lo voy a estudiar en esta hora, solo que estoy mostrándoles a ustedes que sí se puede perder la salvación cuando uno comete pecado de muerte. Pecado de muerte es cuando yo le doy la espalda a Cristo completamente y digo, ¿sabes qué? You know what? I don't want you anymore. Get out of my life. Wow. Señor, no quiero más saber nada contigo. No te quiero tener en mi vida. Todo lo que hablamos, todo el pacto que hicimos, no lo quiero más. Ese pecado de rechazar a Cristo es el único pecado que nos separa de Cristo para ya no ser sus hijos. Y no es porque Dios no quiera, es porque nosotros no queremos. ¿Ven la diferencia? Ahora yo puedo cometer errores, puedo cometer pecados, puedo tener una debilidad y caer, pero Dios no nos echa afuera. Dios no nos rechaza y dice, ¿sabes qué? Te enojaste, ya no eres mi hijo. ¿A poco cuando un niño se porta mal, la mamá lo llama o el papá y le dice, ¿sabes qué? Te me vas de la casa porque me desobedeciste. Ya no eres mi hijo, vete de aquí. ¿Así actuamos nosotros como padres? Entonces, si nosotros no actuamos de esa manera con nuestros hijos, ¿cómo vamos a pensar que Dios, que es más grande y más bueno y más misericordioso y más perfecto que nosotros, nos va a tratar a nosotros de esa manera? Dios no nos rechaza cuando nosotros pecamos. Si estamos en correcta relación con Él. Tú me dices, pastor, pero si yo peco es porque no estoy en correcta relación con Él. Es cierto. Cuando yo quito mis ojos del Señor y quiero hacer mi voluntad y caigo, si hubiera estado agarrado de las manos del Señor no hubiera caído. Pero es la actitud del corazón la que Dios mira. Es la actitud del alma. Yo puedo caer, pero Él no me rechaza sin misericordia. Inmediatamente, o al día, o cuando sea. Yo digo, Señor, hice mal. No debiera haberte ofendido. ¿Cómo pude hacer esto, Señor, con tanto que tú me amas? Oh, Señor, te fallé, perdóname. ¿Tú crees que el Señor no te va a perdonar? Claro que te va a perdonar. Pero no es que ahora vas a hacer un nuevo pacto con el Señor y vas a decir, bueno, como se rompió el trato que nosotros teníamos y yo te fallé, ahora me voy a volver a bautizar para hacer un nuevo pacto. No, no funciona de esa manera. Esto me lleva a la segunda ilustración.
Y creo que con esa nos vamos a quedar hoy. Eran 3, pero vamos a ver 2. Vamos a la segunda. Y la segunda ilustración la encontramos. La primera es la de un padre y un hijo. ¿Ok? La segunda la encontramos en San Juan, en el capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Y vamos a leer esta historia que contó el Señor Jesús. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que sí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, dijo Jesús, y vosotros los pámpanos. ¿Sabe lo que es un pámpano, verdad? Bueno, la vid es como una enredadera, no es un árbol, aunque tiene un tronco, y con el correr de los años el tronco se va haciendo más grande. Si usted la poda, tira las ramas para los costados. Pero si usted le deja seguir creciendo, yo en mi casa cuando era chico tenía una parra en el patio, pero no era así bajita. La parra creció y se hizo un tronco así grueso y estaba apoyada sobre una reja como de alambre. Y entonces hizo como un techito la parra, extendió sus ramas y cubrió toda esa enramada. Y cuando daba fruto, los racimos caían y se veían desde abajo, como eran más pesados que las hojas, y nosotros podíamos llegar y arrancar los racimos desde allí, porque estaban colgando del aire. Pero ese tronco era más alto. Aquí en California, que es lugar de viñedos, en distintos lugares de California, los viñedos no los dejan hacerse altos, se quedan bajitos, los podan de arriba y hacen que las ramas se extiendan y le ponen alambres para que esas ramas se vayan extendiendo. Esas ramas se llaman pámpanos o sarmientos también, sarmientos. Son las ramas de la vid. Es como una enredadera, ella se va enganchando donde puede apoyarse. Y la vid va extendiendo sus ramas. Pero si hay una de esas ramas que no da fruto, ¡pac!, la cortan. ¿Y por qué la cortan? No, aún si está verde, pero no dio fruto, se la corta. En inglés le llaman suckers. ¿Y por qué? Porque le sacan la fuerza a la rama que tiene el fruto. Entonces se corta esa rama que es pura hoja, pero no dio fruto, para que la savia vaya a las ramas que tienen fruto y los frutos tengan más alimento y se hagan más grandes. Porque si tiene que alimentar las ramas que no dan fruto, pues tiene que dividir el nutriente que viene entre todas esas ramas. Entonces toda la que no da fruto, eso es lo que está diciendo Jesús, se corta, pero la que da fruto se limpia, se le quita las ramitas que le salen por aquí y por allá que no tienen fruto, para que no tenga que estar alimentando hojas de balde y solamente alimente la rama que da fruto. Sigamos con la ilustración que da el Señor Jesús. Dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí viene el título de nuestro sermón. Permaneced en mí. Nuestro sermón lleva por título la permanencia en Cristo. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano, la rama, el sarmiento, no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Si por equivocación el labrador corta una rama pensando que es una de las que no tienen fruto y la corta y tenía fruto, pero no estaba grande todavía, se secó y acabó el fruto. Tiene que estar unida la rama a la vid para poder dar fruto. Separados de la vid, no hay vida. Así somos nosotros con Cristo. Separados de Él no somos nada, ni podemos dar fruto. Por eso Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 7. Si permanecéis, vamos a leer el 6 primero, que nos salteamos. El 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así que el que no da fruto se corta y se quema. Si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Miren cómo la mensajera del Señor comenta esta parábola de la vid en el libro El deseado de todas las gentes. Eso está en El deseado, en la página 630. Aunque él estaba por ser arrebatado de entre ellos, su unión espiritual con él no había de cambiar. Fíjense, ellos habían estado juntos todo el tiempo. Caminaban con él, predicaban con él, le escuchaban sus enseñanzas, veían sus milagros, hasta comían con él a diario y dormían juntos. Todo el tiempo la pasaban con él. Pero ahora que Jesús se iba a ir, dice, su unión con él no tenía que cambiar. La unión del sarmiento con la vid, dijo Cristo, representa la relación que tenemos que sostener con él. El pámpano está injertado en la vid viviente. Y aquí usa la ilustración del injerto. Yo no voy a entrar a dar una clase de agricultura ahora. Pero, ¿por qué se injerta una vid? Hay vides que son más adaptadas al terreno, la variedad de vid, y aguantan más el tipo de terreno que tiene. Esa es la vid que se planta, pero a veces no es la variedad de uva que uno quiere. Si uno planta la variedad de uva, esa no prospera mucho, porque no es el terreno, no es el lugar. Pero cuando usted planta la variedad que es autóctona de allí, esa vid agarra fuerza, aguanta mejor el frío, aguanta mejor el calor, porque es de la zona, está adaptada. Y también las
pestes, porque hay pestes que atacan al árbol. Entonces se planta la vid autóctona, la que es de ese lugar, pero ya cuando crece, se le corta una rama y se le injerta el tipo de vid que uno quiere, el fruto que uno le interesa. Pero como la vid está sustentando esa rama recibe toda la fuerza de la vid en la cual fue injertada. Interesante, porque ya en la época de Cristo se acostumbraba a hacer eso, injertar las vides para que dieran mejor fruto y un fruto más deseable, para que la uva fuera más grande, para que la uva fuera más dulce. O si querían uva blanca o uva roja o uva negra, pues se le injertaba, aunque el pie, así se le llama, pie al tronco y las ramas originales no eran de uva negra, pero si usted le injerta una rama, un injerto de uva negra, la misma planta te puede dar en una rama uva negra y en la otra te puede dar uva roja y en otra uva verde o uva blanca. Para eso es el injerto. Y eso ya se usaba en la época de Cristo. Pero dice Elena de White, el pámpano se injerta en la vid viviente y fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo injertado en el tronco. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Fíjense. Mientras la vid tenga vida, la rama va a tener vida. Así también el alma que está muerta en delitos y pecados recibe vida cuando es injertada en Cristo Jesús. Interesante esta comparación, fíjense, porque primero hablábamos del padre y la madre naturales y su hijo, pero luego enseguidita pasamos a hablar porque la Biblia dice que nosotros no somos hijos naturales, sino que somos hijos adoptivos. ¿Por qué? Porque por naturaleza, ¿qué dice la Biblia en Efesios 2? Somos hijos de ira, igual que todos los demás. Nacemos en un mundo de pecado y traemos los genes del mal en nosotros. No nacemos conectados con Dios. Por eso tenemos que ser injertados en Él. O sea, ser adoptados en la familia. Y aquí la ilustración es exactamente igual. Somos injertados en la vid, que es la fuerte, la resistente. Y nosotros podemos ser una variedad débil, pero injertados en el tronco que es fuerte, vamos a recibir la vida del tronco. Y ese tronco es Cristo Jesús. Por eso me gusta esta ilustración, porque las dos son similares. Y la tercera también, pero esa no la vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces, la primera era un hogar, un papá, una mamá y un hijo. Pero así como hay hijos naturales, también hay hijos adoptivos. Y el hijo adoptivo se injerta en esa familia, es decir, es recibido como hijo con todos los derechos de hijo. De igual manera, la rama, el pámpano, el sarmiento que es injertado en la vid, recibe la vida, recibe la savia, la nutrición. Así también el alma, que por naturaleza está muerta en delitos y pecados, recibe vida cuando es injertada en Cristo. Por la fe en Él, como Salvador personal, se forma el injerto. Fíjense, el injerto es cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, soy injertado en Él. Ahora vengo a ser parte de Él. Ahora le pertenezco, ahora soy suyo, soy parte de la vid. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad
a la plenitud de Cristo. O sea, lo que le falta a él lo recibe del tronco. Su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Hay variedades que son muy propensas a que las ataquen los animales, las pestes, y se enferman y languidecen. Hay uvas que no son de la zona, y si usted no la injerta, sino que la siembra de semilla, nunca va a prosperar, porque no es para ese suelo. De igual manera, nosotros no somos de este suelo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros fuimos hechos para vivir eternamente, no para morir. Este no es nuestro hogar, el mundo no es tu hogar. Nomás soy peregrino aquí, pero voy a mi hogar eterno, que es el reino de los cielos. Yo soy hijo del rey. Soy hijo de un rey. Aunque viva en harapos, pero soy hijo del rey. Porque el Señor me adoptó. Entonces lo que a mí me falta lo recibo. Así como el injerto puede ser débil y puede ser que no prospere por sí solo, pero cuando se injerta en la vid puede dar mucho fruto, como leímos. Así es nuestra vida espiritual. La fragilidad del pecador se une a la perdurable potencia que Cristo nos da. Entonces, el injerto tiene la savia del tronco. El cristiano tiene el sentir de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad se une a la divinidad de Cristo. Él es Dios, nosotros somos injertados en Él y recibimos la vida de Él, que es la vida eterna. Nosotros no somos eternos, pero cuando nos injertan en el tronco que es Cristo, tenemos vida eterna. ¿Qué pasa si tú lo separas? ¿Entienden por qué sí se puede perder la salvación y la vida eterna? ¿Cuándo? Cuando somos separados de Cristo. Ahora estamos entendiendo todo lo que hablamos antes, ¿verdad? Ahora entendemos que solamente el pecado de rechazar a Cristo, de no quererlo más a Él en mi vida, de hacerlo a un lado y de querer estar separado de Cristo, es el único que hace que yo pierda mi salvación. Es el único. Entonces, esta unión, y miren lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Dice, por la intervención del Espíritu Santo, que es el que hace el milagro del injerto, el hombre llega a ser participante de la naturaleza divina del tronco. ¡Wow! Nosotros no somos divinos, ni nunca vamos a pretender serlo. Somos mortales, humanos. Pero cuando nos injertan en el tronco que es Cristo, tenemos vida eterna, hermanos. El pecador es acepto en el amado. Esta unión con Cristo, ahora escuchen, porque este es el párrafo más importante de todo lo que vamos a decir hoy. Miren lo que dice. Esta unión con Cristo, una vez que yo soy injertado en Cristo y llego a ser de Él, esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. Permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está unido a la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos a mí. Y ahora escuchen lo que dice.
este no es un contacto casual. No es ninguna unión que se realiza y se corta luego. ¿Saben cómo dice en inglés? This is not an on and off connection. Repito, this is not an on and off connection. Es decir, no es como el interruptor de la luz. Ahora está prendido, ahora está apagado. Se cortó la conexión. Ahora lo vuelvo a prender. Algunos cristianos tienen ese tipo de relación con Dios. Creen que cuando ellos aceptan al Señor, están conectados. Pero esta tarde pecan y se apagó. Y hasta que no vuelven a pedir perdón y arrepentirse, entonces el Señor los acepta y ahora vuelve a conectarse. Y luego mañana vuelven a pecar y ¡pumba! Se cayó la conexión. Y ya no le pertenezco a Cristo. Y dicen, si me muero, estoy perdido porque estoy fuera de Cristo. Yo no leo eso en la Biblia. Yo no leo eso de on and off. Al contrario, todas las ilustraciones que da el Señor Jesús nos hablan de esa unión permanente. Abide in me, permaneced en mí y yo en vosotros. Ella dice, this is not an on and off connection. El sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz se pasa a las ramas y se verifica en forma constante, sin obstrucción y sin separación. Separado de la vid, el sarmiento no puede vivir. Así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que si uno hace un injerto y al rato lo separa para ver si está tirando ya conexión? A ver, lo voy a separar un poquito para ver si ya hizo la conexión. Ah, sí, mira, ya comenzó a tirar venas para abajo para unirse. Lo voy a volver a meter. ¿Qué pasa si yo lo separo? Se muere. Se muere. Pero nosotros creemos que nuestra conexión con el Señor es así. Que el Señor me acepta como hijo. Pero hoy yo hice algo malo. Allá está la puerta, ya no eres mi hijo, salte. Y hasta que no vienes y te arrepientes y pides perdón, ya no eres mi hijo. Ah, ya te arrepentiste. Qué bueno, ven, ahora sí te recibo. Y mañana otra vez, y pasado otra vez. Y todo el tiempo vamos a estar on and off, on and off. ¿Qué relación se puede mantener de esa manera? Por eso es tan importante que entendamos esto. Cuando entendamos que cuando hacemos un pacto con el Señor, este pacto es para siempre. Alabado sea su nombre. You know, you accept Jesus and that's forever. You're his son. Tú le perteneces a él porque te adoptó como parte de su familia, no te echa fuera. Ahora, eso no quiere decir, como ya explicamos, que si un día yo no quiero ser más parte de la familia del Señor y yo escojo separarme definitivamente de Él, que de todos modos el Señor me va a salvar a la fuerza. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los errores y las faltas que podamos cometer como cristianos, pero que inmediatamente que caemos en esa debilidad por haber quitado los ojos de Cristo, porque el Señor quisiera que no pecáramos. Él dice, amados, primera de Juan 2:1, amados. ¿Qué dice? Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado o cae en pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir,
El Señor quisiera que no volviéramos a pecar después que somos de Él. Pero si alguno cae en pecado, todavía tenemos un abogado que intercede por nosotros y dice: Padre, es mío, es mío. Puede ser que haya hecho esto, pero ya tú vas a ver que Él me ama. ¿Y cómo lo va a ver? ¿Cómo lo vas a ver? Cuando Él reconozca, cuando Él acepte que hizo mal, va a venir de vuelta arrepentido. Pero Jesús no le dice al Padre: Padre, hasta que no se arrepienta, no lo vayas a perdonar, ¿eh? No, no, es mi hijo, Padre. Es mi hijo. Me pertenece, es mío, es de nuestra familia. Mira, anda mal, pero todavía te ama. Y tú dices: pero ¿cómo lo puede amar si está haciendo lo malo? Porque a veces los seres humanos somos ingratos, hermanos. Si lo hacemos con nuestros padres, si con nuestros padres nos portamos mal, que los estamos viendo, ¿cómo somos con nuestro padre que no lo vemos físicamente? Pero si nosotros tenemos ese amor por el Señor no nos abandona. El Señor nunca nos deja y no dejamos de ser hijos suyos. Aún si tropezamos y caemos, Él nos reconoce como sus hijos. Porque la Biblia dice: 7 veces cae él, ¿quién? El justo, y vuelve a levantarse. Pero los impíos, esos no vuelven. El que no ama al Señor y se vuelve atrás de ese pacto que hizo con el Señor y dice: ya yo no quiero saber nada, ni con Cristo, ni con su palabra, ni con su iglesia, ni con nadie. Me voy. Con dolor del alma, el Señor intercede: Padre, mándale quien le hable. Y el Señor le manda uno y otro: hijo, ven a mí. Y el Espíritu Santo le redarguye. Y a veces el Señor permite que le vengan cositas en su vida. Porque a veces somos tan duros que si no sufrimos, nos olvidamos de Dios. Cuando todo va bien, qué fácil es olvidarse de Dios. Pensamos que nosotros nos estamos, estoy haciendo bien, mi trabajo me está yendo bien. Y mira mi cuenta bancaria, ya no necesito de Dios, ahora sí lo estoy haciendo. El Señor dice: espérate. Y Él quita su mano porque Él nos protege. Si no fuera por el amor de Dios y su protección, el diablo ya nos hubiera hecho picadillo. Porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero es porque el amor de Dios nos protege. Pero a veces cuando nosotros somos necios y no entendemos y nos queremos adjudicar la gloria a nosotros mismos, el Señor dice: le voy a quitar la mano un poquito para que Él vea cuando Él está solo, a ver cómo le va. Y ahí es cuando nos acordamos y clamamos: Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Perdóname, Señor, perdóname. Y a veces es la única manera que el Señor tiene de volvernos a la senda recta. Gloria a Dios, porque Él en su amor nos permite que a veces suframos para que retomemos el camino que nunca debiéramos haber abandonado. ¿No es maravilloso saber de este amor tan grande? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hemos sido adoptados en su familia. Ahora, es cierto que la Biblia dice, y aquí termino por donde comenzamos, es cierto que la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también la Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Así que no solamente la salvación es creer y decir: acepté a Cristo, también hay que perseverar. Y otra palabra para perseverar es permanecer en mí y yo en vosotros. Esa unión tiene que mantenerse a diario.
¿Cómo yo voy a decir que amo al Señor si no le dedico tiempo? ¿Cómo yo voy a decir que estoy en Cristo si vivo el día entero como que Él no estuviera en mi vida? No le hago caso, no leo su palabra, no le hablo, no me comunico con Él, vivo como viven los animalitos. Sin pensar que hay un Dios que espera que yo me acerque a Él y le diga: buen día, Señor, gracias por este sol tan rico que me has dado. Gracias porque todavía tengo la vida, porque hay otros que anoche se quedaron dormidos y no se despertaron. Gracias, Señor. El Señor quiere que vengamos a Él, que mantengamos esa unión a diario con Él. Eso es lo que significa permanecer en Él. Y que cuando cometemos algún error, lo reconozcamos, porque recuerden, el pecado es transgresión de la ley, pero también es romper un corazón. Y si yo he ofendido a alguien, sería algo muy ingrato de mi parte que cuando yo vuelvo ni le diga: perdóname. ¿Cómo se vería si tú has ofendido a alguien y te dicen: no, no te preocupes, Él ya te perdonó? Ah, ok. Hola, ¿cómo estás? Aquí seguimos nuestra relación como si nada. Es una ingratitud. Aun si yo sé que me ha perdonado, con más razón debo decirle: discúlpame. No debiera haber hecho lo que hice, no debiera haber hablado lo que hablé, no debiera haber actuado como actué. ¿Por qué? Porque el amor que tiene al perdonarme me constriñe a restaurar esa relación rota. Y ese es el amor de Cristo para con nosotros. Quiera el Dios del cielo ayudarnos a entender que cuanto más amor Él nos da, más nos constriñe. Así dice el apóstol Pablo: porque el amor de Cristo nos ¿qué? Nos constriñe. Constriñe quiere decir más nos obliga, pero no por obligación, sino porque su amor nos atrae. Así quiere el Señor que nuestra relación sea de amor. Y al comprender ese gran amor que Él nos tiene, esto nos lleve a estar uniditos a Él todos los días. Y cuanto más unidos estamos a Él, menos les vamos a ofender. Menos vamos a hacer cosas que a Él le desagradan. Y cuanto más cerquita y más unidos estemos a Él, más fruto llevaremos. Y el Señor quiere que llevemos mucho fruto. Y el fruto se ve en nuestra vida, en nuestro carácter, y se ve también en la obra que hacemos a favor de nuestros semejantes. Ese es el fruto que el Señor quiere ver. Santidad en nosotros y servicio a nuestro prójimo. Hablarles de ese Dios que tú y yo conocemos. Decirles: mi vida cambió cuando yo conocí al Señor, porque ahora tengo propósito para mi vida. Ahora sé que soy acepto, que soy hijo, que tengo una familia donde yo soy bien recibido. Y aún sé que no importa lo que haga, esa familia no me echa. Pero justamente porque sé que me aman tanto que no me rechazan, no quiero traer deshonor al nombre de esta familia, que es la familia de Dios. Así que es como un círculo, ¿verdad? Más cerquita estoy de Él, más obligado estoy a restaurar la relación rota. Pero más la restauro, menos pecaré. Y así el círculo se va a ir estrechando cada vez más hasta que lleguemos a ser uno con Cristo. Y una vez que el injerto pegó, hermanos, el injerto puede ser más fuerte que el mismo árbol. ¿Sabían ustedes eso? Yo tengo muchos injertos en mi huerto y a veces el pie de donde está injertado mi árbol
tira hijitos por debajo y van creciendo. Pero cuando el injerto está bien prendido y está bien fuerte, le quita toda la nutrición a los otros que quieren salir de alrededor y los otros se mueren solitos porque no reciben suficiente alimento. Así es con las cosas malas. Cuando el injerto está bien fundamentado en Cristo, el mal que nos rodea y que quiere meterse en nuestra vida no está alimentado porque nos estamos alimentando a diario de Cristo y el mal va perdiendo su fuerza, perdiendo su valor, hasta que finalmente solo hacemos las cosas que le agradan al Señor y la voluntad de Él llega a ser nuestra voluntad y su deseo llega a ser nuestro deseo. Y nuestra debilidad se transforma en fortaleza porque recibimos la fortaleza de Cristo Jesús. Este es el privilegio de los que hemos sido adoptados en la familia del Señor. ¿No te da ganas de ser parte de esa familia? ¿No es cierto que es bonito tener esta relación? Es maravilloso. Si alguno aquí todavía no ha sentido lo bonito que se siente de ser parte de la familia del Señor, de hacer un pacto de salvación con Él, yo te invito a que lo pruebes. Yo te invito a que lo hagas, a que le digas, Señor, quiero ser parte de tu familia. Bueno, la próxima vez que me toque predicar con ustedes, voy a terminar el sermón y les voy a hablar de la tercera relación. ¿Y saben por qué les voy a hablar eso? Porque a veces nosotros nos preocupamos mucho por traer a las almas a que acepten al Señor. Pero después que se bautizan, ya no nos preocupamos por ellos porque decimos, ya están dentro de la familia. Y muchos que vienen ya no siguen con nosotros. ¿Por qué? De eso vamos a hablar la próxima vez que yo venga, cuando les dé la tercera ilustración. Y cuán importante es para nosotros preocuparnos por aquello. ¿Ustedes ven todos esos asientos que están vacíos ahorita? Los ocupaban hermanos que antes estaban aquí y ya no vienen. ¿Por qué? Bueno, porque ellos escogieron no venir. ¿Tenemos nosotros alguna responsabilidad para con ellos? ¿O no? ¿O fue su elección? Háganme recordar, pastor, cuando yo le diga la próxima vez voy para Southgate, dígame, pastor, el sermón que usted dejó pendiente, no sea que se me vaya a olvidar. Yo quiero preguntar, ¿hay alguno aquí que aún no ha hecho ese pacto con el Señor, de ser parte de su familia, de ser injertado en Cristo? Y quisiera decir, pastor, yo quiero ser parte de esta familia. Yo quiero ser parte de la familia de Cristo. Yo quiero experimentar lo que se siente ser recibido por el Señor como su hijo. Él dice que todo el que a Él viene, Él no lo rechaza. Él te acepta, Él te perdona. Él te limpia, pero Él también te da de su espíritu, que es la savia que llena en nosotros y nos da la fortaleza para permanecer en Él. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí? Yo quiero prepararme para tomar el paso del bautismo, para ser injertado en el tronco que es Cristo y ser parte de su vida. Yo quiero ser un pámpano, quiero ser un sarmiento, quiero ser una rama en el árbol que es Cristo Jesús, en esta familia maravillosa en la cual Dios nos da el privilegio de ser adoptados. Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere decir, pastor, yo soy esa almita. Yo quiero que usted ore por mí para que muy pronto yo pueda ser parte de la familia del Señor. ¿Tienes ese anhelo en tu corazón? ¿Quieres levantar tu mano allí en el lugar donde estás? Yo quiero orar por ti. Si aún, amén, el Señor te bendiga, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo, hermano, el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Alguien más
Amén. El Señor te bendiga allá en la parte de atrás. Alabado sea su nombre. Qué bonito es ver estas manos que se levantan. Son manos de fe. Porque aunque sienten, yo no puedo, pero hay un Dios que sí puede en mí. Y Él puede hacer el milagro en mi vida. Y yo quiero sentir la presencia de Dios. Quiero sentir su espíritu en mi vida que me dé vida eterna. Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo. Amén, mi hermanita. El Señor te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Hay alguien más? ¿Una personita más? Yo quiero orar por estas almas, especialmente para que el Señor las haga florecer en Cristo Jesús, que sientan el gozo de ser parte de su familia. ¿Hay alguna otra mano que quiere levantarse en esta hora, que aún no es parte de la familia del Señor, que aún no ha tomado el paso del bautismo, aún no ha hecho ese pacto con el Señor? Fueron 5 manos que se levantaron. Aquí ya la vi a la suya, hermanos. Sí, alguno más que aún no ha levantado su mano. Quiero orar por ti en esta hora. Amén, el Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Quizás hay alguien aquí que una vez supo del gozo de estar en la familia del Señor, pero se enfrió y sí sabe que se separó de Cristo y se siente lánguido, como que está cortada la ramita y ya se está secando, y necesitas que el Señor te vuelva a dar vida. Hay alguien que tiene el valor de decir: yo soy esa almita, pastor, yo necesito nueva vida en Cristo. Ore por mí, porque yo sí quiero ser restaurado a la familia de Dios. ¿Hay alguien que ya fue bautizado, pero que quiere comenzar otra vez? Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Amén, el Señor te bendiga a ti también, mi hermana. Alabado sea su nombre. ¿Hay alguna otra persona que necesita que oremos especialmente por ti en esta hora, porque está siendo sacudido? Amén, el Señor te bendiga a ti. Alguien que está siendo zamarreado por el enemigo, que quiere arrancarte, que quiere sacarte el gozo en Cristo, y necesitas que oremos por ti. ¿Hay alguien más? Ten a bien levantar tu mano y yo te voy a incluir en la oración. Amén, amén. El Señor les bendiga. Alabado sea su nombre. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar el número 264. Padre, a tus pies me postro. Rompe mis cadenas duras, o responde mientras llamo. Pon tu espíritu en
Ven, todavía hay tiempo para que pases. Acércate. Hay gozo en el cielo. La historia que Jesús contó dice: de cierto os digo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ven en el nombre del Señor, acércate. Y si tú me estás viendo a través del canal de televisión, a través de las redes sociales, donde quiera que estés, este llamado es para ti también. Donde quiera que tú estés, el Señor te ve. Y desde allí, donde tú estás, acércate a Él. Suplícale: Señor, dame tu mano. Perdóname, límpiame, purifícame. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero hacer ese pacto contigo. Y busca la iglesia que te quede más cerca. La iglesia que predica la verdad presente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Acércate y diles: vengo aquí a hacer el pacto con el Señor porque quiero ser parte de su pueblo en esta tierra. Vamos a arrodillarnos para orar por cada una de estas almas y por todos nosotros en esta hora. Amantísimo Padre y Dios nuestro, aquí estamos delante de ti, agradecidos por tu infinito amor. Al darnos cuenta, Señor, cuán grande es tu amor, que tú entregaste a lo mejor que tenías, a lo más preciado de todo el universo, a tu Hijo amado, para darnos la vida eterna. ¿Cómo quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, no nos dará con Él todas las cosas? Gracias, porque sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de los que han tenido el valor de pasar aquí al frente, tú los has traído. Tú dijiste que nadie puede venir a ti si el Padre que te envió a esta tierra no lo trajere. Y si están aquí, Señor, es porque tú los has llamado. Te pido en el nombre de tu Hijo amado, Padre Santo, que tú recibas a estas almas, que tú les des un abrazo fuerte de bienvenida, como el Padre le dio a ese hijo que se había alejado de su lado y le había sido ingrato, pero tú lo perdonas. Señor, abrázanos fuerte para saber que somos tus hijos y perdónanos, Señor. Perdónanos porque en nuestra ingratitud te hicimos a un lado a ti en nuestra vida, pero hoy queremos decirte: aquí estamos, Señor. Queremos hacer un pacto de salvación contigo. Queremos aceptarte como nuestro Dios y nuestro Salvador. Y queremos que tú nos recibas como hijos tuyos. Mira, Señor, la decisión de cada una de estas almas que ha pasado aquí al frente. Algunos se están preparando para el bautismo. Otros, Señor, van a comenzar a hacerlo ahora porque tú los has llamado. Y otros están siendo sacudidos, abatidos por el enemigo, que ha lanzado un río de su boca para negarlos y arrastrarlos. Pero tú has orado por nosotros para que la fe no falte. Tú nos dices, Señor, que no vas a permitir que seamos probados más de lo que podamos soportar. Y junto con la prueba, tú darás la salida para que podamos ser triunfantes. Danos tu Espíritu Santo como lo hemos dicho en el cántico, que era una oración. Y manifiéstate en nuestra vida. Que muy pronto podamos ver a cada una de estas almas injertadas en el tronco que es Cristo Jesús. Parte de este pueblo que te ama y espera tu venida. Danos tu bendición y tu perdón en esta hora. Porque no lo pedimos porque lo merecemos, sino en los méritos de aquel que se entregó por nosotros, de tu amado Hijo, nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. El Evangelio eterno.
su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.